Hola, soy Maribel Luna, tu abogada de confianza, y sigo resolviendo dudas legales en esta época de confinamiento como consecuencia de la crisis del COVID-19. Está claro que no solamente es una crisis que tiene consecuencias sanitarias y económicas, sino otras que se producen dentro de cada uno de nuestros hogares. En la intimidad de nuestras casas hay multitud de parejas que durante esta fase de confinamiento pues están viendo la realidad de su relación y no tienen otra cosa en la cabeza de nada más que cuando esto se termine, pues que se van a separar o que se van a divorciar. Como en toda crisis, en las de pareja, pues también surge el miedo y la incertidumbre y bueno, pues vamos a intentar dar un poco respuesta a todas esas dudas que podáis tener en estos momentos. Con lo que quiero establecer son diferentes escenarios que se pueden dar y ya cada uno de vosotros pues veis en cuál os identificáis y con cuál no. Empecemos, todo lo que os diga hay que partir de la premisa de que cualquier situación se puede resolver bien de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Siempre que sea de mutuo acuerdo, después el juez lo que hará será como ratificar o confirmar y homologar vuestro acuerdo. Sin embargo, cuando es de forma contenciosa, porque no sois capaces de llegar a un acuerdo sobre todos los puntos que ahora veremos que debéis de tener en cuenta, pues en el procedimiento judicial habrá un juicio y después de este juicio pues será el juez el que dicte sentencia estableciendo lo que crea oportuno para las partes. Vamos con el primer escenario, que sería el de una pareja casada y sin hijos. Bueno, pues en este caso, si es de mutuo acuerdo, podrían hacerlo con el mismo letrado y el mismo procurador, y al no haber hijos, no tendrían que pasar por el filtro del Ministerio Fiscal, que siempre es quien vela por el interés de los menores. Por tanto, este es el escenario, digamos, que más sencillo y rápido. En caso de ser contenciosa, y seguimos con el escenario de pareja casada sin hijos, por ejemplo, no hay acuerdo, pues porque no sé, en el reparto de los bienes, sobre la vivienda familiar, por la petición de una pensión compensatoria para uno de los cónyuges. Entonces, cada miembro de la pareja lo que seguramente hará será contratar su propio abogado, que presentará la demanda de divorcio o contestará la interpuesta por el otro. Y después del juicio pertinente, va a ser el juez, como os decía, quien decida sobre todos esos puntos en los que se está discrepando. Vamos con otro escenario que suele ser el más habitual, que es la pareja casada con hijos. Bueno, en este caso pues la cosa se complica porque hay que salvaguardar el interés de los niños porque es fundamental. Ahora bien, ¿qué temas hay que abordar en este caso? Vamos por partes. En primer lugar, pues hay que hablar de la custodia, es decir, ¿quién se va a quedar con los niños? ¿Quién va a vivir con los niños? Pues en este punto las alternativas son pocas. Existe, por un lado, la custodia de uno de los cónyuges, normalmente suele ser la madre, que no quita para que sea también el padre, o la custodia compartida, donde ambos cónyuges, de la forma que se establezca, se alternará la custodia de los hijos. No tenéis que confundir custodia con patria potestad. Esto es muy importante. Por decirlo de una forma muy sencilla y coloquial, la patria potestad es como el derecho y la obligación que tenéis los padres para decidir sobre la vida de vuestros hijos, es decir, sobre su educación, su religión, temas de sanidad, etc. Y esta siempre, insisto, la vais a tener tanto el padre como la madre, salvo que exista una causa justificada para retirársela a uno de los progenitores. Y luego está la custodia, que es, como decía, con quién van a vivir los niños. Bueno, pues este es uno de los puntos que vais a tener que pensar en él. Otro punto es el de la vivienda familiar, es decir, dónde van a vivir los niños con el cónyuge que corresponda, dependiendo de quién sea la custodia o cómo se establezca, pero la vivienda familiar hay que determinar cuál es. Otro punto sería la pensión de alimentos. El cónyuge que asuma la custodia pues va a recibir una pensión por cada uno de los hijos que haya habido en el matrimonio y esa pensión siempre se va a determinar en función de las circunstancias especialísimas de cada caso. De todas formas, os darán un link que veréis en pantalla para que podáis haceros una idea de aproximadamente qué os correspondería en cada caso. Pero insisto, esto es como un traje a medida, dependiendo de cada familia, la pensión se establecerá conforme a las circunstancias que tengan. Luego estaría otro tema que sería el de la pensión compensatoria,
En su caso, para el cónyuge, que el divorcio le produce un desequilibrio económico. Hoy en día está muy difícil que den una pensión compensatoria, pero bueno, hay circunstancias en las que hay que darla porque la norma lo establece, los requisitos que se deben de dar, y de hecho pues es un derecho que está ahí y hay que ejercerlo en el caso que se necesite. Y por último, que no, bueno, por último puede haber muchas más cosas, pero de las cosas básicas que tenéis que pensar, luego estaría el régimen de visitas y de vacaciones que vais a establecer entre vosotros. Todos estos puntos que os acabo de decir se van a recoger en un convenio regulador que va a ser la ley que rija entre las partes, una vez que os divorciéis o que os separéis. Todo se va a regir por esa ley. ¿Que la queréis cambiar de mutuo acuerdo en determinadas ocasiones? Estupendo, pero para cuando os llevéis mal, cuando no podéis no podéis llegar a un acuerdo, tendréis siempre que recurrir al convenio regulador, que es vuestra ley. Insisto, como os decía antes, todo esto se puede decidir de mutuo acuerdo, aunque siempre dentro de un procedimiento judicial, o que sea el juez el que decida en base a las circunstancias que cada uno alegue, es decir, de forma contenciosa. Sin olvidar que en toda esta película judicial, por decirlo de alguna manera, interviene siempre el Ministerio Fiscal dando su opinión sobre las decisiones que afectan a los menores. Vamos con un tercer escenario, que sería la pareja de hecho, pero con hijos. Pues es una situación prácticamente igual que la que acabamos la que os acabo de comentar. La diferencia con el caso anterior es que en vez de iniciarse un procedimiento judicial de divorcio, lo que habrá que iniciar es un procedimiento de regulación de relaciones paterno-filiales, donde se van a tratar los mismos puntos que hemos enumerado en el caso anterior y, insisto, ya sea de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Por mi experiencia profesional, cualquier separación o divorcio, al final lo que termina siendo es un conflicto económico, es decir, cuál será la pensión de alimentos, quién paga la casa, quién paga el colegio de los niños, qué pasa con las actividades extraescolares. Y esto en el mejor de los casos, porque en otros casos la lucha encarnizada empieza con la custodia de los hijos. Luego hay otro tema también que seguro que os está preocupando, que es el tema de la propiedad de vuestros bienes muebles o inmuebles, el coche, la casa, que podáis tener al 50% con vuestra pareja. Bueno, de esto tenéis que saber sobre este punto que no va a cambiar nada. Seguiréis siendo propietarios igualmente. Otra cosa es el regular el uso de esos bienes, que ahí ya pues vuelve a existir. Si es de mutuo acuerdo, pues muy bien, y si no, va a ser el juez el que lo decida. Y otro tema que os puede también preocupar es el del ajuar familiar, que normalmente se queda en la vivienda familiar, donde vayan a estar los niños, salvo que hablemos de custodia compartida en domicilios diferentes, y entonces pues, se acuerda un reparto de ese ajuar familiar. Bueno, pues en definitiva el coronavirus está sacando muchas veces lo peor de vuestra pareja y no se te va de la cabeza la idea de divorciarte o separarte, pues piensa muy fríamente en estos puntos porque se van a convertir en los pilares de tu nueva vida y los reproches, los insultos o la inquina de ahora no te solucionará la vida futura. Para cualquier procedimiento judicial que vayáis a iniciar, según las circunstancias, vais a necesitar siempre abogado y procurador. Y lo que no os puedo decir es el tiempo que demorará en que tengáis una sentencia judicial, porque ya veis el momento en el que estamos, en el que está todo parado. Y luego dependerá también del juzgado de turno en el que caiga vuestro caso. Pero sí os puedo decir que si todo lo hacéis de mutuo acuerdo, todo será muchísimo más rápido. Gracias por vuestra atención.